Bienvenidos al pequeño video. Aquí voy a explicar sobre el tema de factorización por factor común. Entonces, y empezamos con una pequeña definición, y la definición nos dice de la siguiente manera. Existen expresiones algebraicas que tienen un elemento común en cada uno de sus términos, que puede ser numérico o literal. Entre paréntesis variables, que eso sí, también la podemos llamar como literal o variables. A estos elementos se le denomina factor común. Ya que agregué como subtítulo factor común de monomios, porque aquí vamos a empezar y la definición me dice, un monomio puede ser el elemento común de cada uno de los términos. Y como nota agregué algo que nos va a servir como recomendación o regla. Si el factor común es numérico, se escoge como factor común el máximo común divisor. Aquí voy a agregarlo, voy a subrayar esto porque es muy importante. Esta parte de acá donde me dice factor común, perdón, el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. La segunda pequeña reglita me dice si el factor común es literal, se escoge como factor común la variable o variables con menor exponente. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos empezar con el tema de factorización. Bueno, voy a empezar agregando unos ejemplos de una vez para que ustedes tengan ahí eh, la idea de qué es la factorización. La factorización es eh, más que todo lo al revés de una multiplicación. Voy a agregar aquí una pequeña como repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Como repaso una multiplicación y voy a decir A por A más Y. Voy a realizar este y lo vamos a multiplicar. Y si ustedes se van a dar cuenta de que al multiplicar nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a multiplicar A por A y este va a ser A al cuadrado. Y luego A por Y nos va a hacer más, nos va a dar más AY. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora bien, regresando a lo que es, ¿qué es factor común entonces? ¿Qué es factorización? La factorización no es más que buscar el término que se repite en los dos o el factor. En este caso sería la variable que se está repitiendo en los dos términos o la que se va a repetir, porque aquí lo que hicimos es una multiplicación. Y si ustedes se dan cuenta de que acá, cuando yo multipliqué acá y acá, nos aparece de que A se elevó al cuadrado y luego A por Y. ¿Quién es el que se está repitiendo en los dos términos entonces? Es la A. Eso significa de que una factorización es exactamente hacerlo al revés, es decir, ir yendo de acá para esta forma de expresión. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de una vez cuando me pidan factorizar la expresión, cuando a mí me piden factorizar x al cuadrado menos ax, ¿qué es lo que debemos de hacer? Me aparece x al cuadrado menos ax. ¿Quién es el término o quién es el
factor o cuál es la variable que se repite en los dos términos? En los dos términos, ¿quién es el que se está repitiendo? El que se está repitiendo acá en esos dos términos es la x. Eso quiere decir, podemos verlo de la siguiente manera. En el primer término tenemos x elevado al cuadrado. Si yo lo eh, veo de la forma de multiplicación, vamos a decir que tengo x por x menos a por x. Y ustedes se dan cuenta, lo único que hice es hacerlo de la forma de o expresarla de la forma de multiplicación, cada uno de los términos. Y cada uno de los términos podemos decir que si yo digo de que acá tengo un término que se repite, que es x, que es la misma x que tengo en el segundo término. Entonces, quiere decir, y como la definición acá me dice, si el factor común es parte o es la parte literal o es literal, ¿qué quiere decir? Que se escoge el factor común, la variable o variables con menor exponente. ¿Y quién es o sea, la variable que se repite es la x? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que se busca el término, perdón, la variable con exponente menor. ¿Y quién es la que tiene exponente menor? Es esta parte de acá, que sería con exponente 1. Es por eso de que al final mi resultado va a ser que voy a copiar la x y voy a agregar un paréntesis y dentro del paréntesis voy a agregar los términos que vayan a sobrar. Eso quiere decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Viéndola de una forma diferente, lo vamos a verlo de una forma diferente, que vamos a agregar x partido dentro de x y aquí voy a agregar también x partido dentro de x, que al final esta parte se cancela y esta parte se cancela. Y la parte que se canceló es la x que yo agregué acá. Entonces, al final, ¿qué es lo que me queda sobrando? La que me queda sobrando va a ser, en el primer término solo va a ser x menos lo que es a. Y llegamos a la conclusión de que esto sería nuestra respuesta. Y la respuesta es x por x menos a. Y eso sería, de esta manera se factoriza una pequeña expresión. En este caso, como son monomios, ¿verdad? Y cada monomio nos damos cuenta de lo que hice es, en otras palabras, eliminar una x, ¿verdad? Entonces, de esta manera que al final nos quedó como x menos a dentro del paréntesis. Que lo que hicimos, dejarla expresada como en términos de una multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente parecida a una multiplicación. Si usted quiere comprobar, haga la multiplicación para llegar exactamente a lo mismo de la expresión original. X por X me va a dar X al cuadrado y X por menos A me aparece AX. Y de esa manera nos quedaría. Y eso sería lo único que se hace. Vamos a realizar nuestro segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a realizar 2x al cuadrado más 6x menos 4. Bueno, teniendo esto, ¿qué es lo que debemos de realizar? Lo único que vamos a realizar acá es ver que en los tres términos deben de tener factores comunes. ¿Quién es el factor común? ¿Quién es el quien se repite en los tres términos? Si nos damos cuenta, la x no se repite en los tres, pero aquí tenemos entonces lo que me decía la nota.
Si el factor común es numérico, entonces aquí tenemos que sacarle el máximo común divisor a cada uno de los números. ¿Cómo sería eso? Aquí como recomendación o como repaso, nos vamos a recordar de que el 2, el 6 y el 4 vamos a sacarle lo que es la factorización de estos tres números. Y cuando yo factorizo, se saca, o más que todo, eh, se le saca el MCD. El MCD, ustedes se recuerdan, el MCD es simplemente sacarle eh, los divisores de cada uno de los números. En este caso, ¿cuál es el divisor de los tres números? Y podemos dividirlo dentro de dos. O sea que tienen mitad de los tres números. La mitad de 2 va a ser uno, la mitad de 6 va a ser 3 y la mitad de 4 va a ser 2. Y ya no podemos realizar mayor cosa. ¿Por qué motivo? Porque los tres números ya son números impares o podemos decir que son números primos. Entonces ya no podemos continuar. Entonces eso sería el MCD. El MCD entonces nos quedaría de que este 2 de acá va a ser el MCD. El MCD se copia al principio o enfrente del paréntesis, pero si en dado caso de que hubieran también partes literales repetidas, también se agregarían acá, pero en esta ocasión solo se agrega el MCD. El MCD, que sería el 2 en esta ocasión, se abre el paréntesis y agregamos en este caso. Vean, aquí voy a agregar este número, es la que yo agregué acá. Ahora bien, el uno de acá la voy a agregar aquí enfrente del O. En lugar del primer término voy a agregar uno y voy a copiar la parte literal porque la parte literal no se repite en las tres, entonces solo se copia x al cuadrado. Agregamos el signo. Ahora bien, en el segundo término, debajo del segundo número, me aparece 3. Este 3 la vamos a copiar acá y nos quedaría 3. Como ya habíamos agregado el signo, entonces ya solo tenemos que agregar 3 y la parte literal que sería x. Ahora bien, el último número o debajo del tercer número nos aparece 2 y debajo, entonces en el último término agregamos menos y agregamos que sería 2. Y como esta no tiene parte literal, se cierra el paréntesis. Al final nos quedaría de que nuestro resultado va a ser esta de acá. Y de esta manera concluimos con la factorización de este, esta expresión cuando solo son eh, factor común de parte numérico, ¿verdad? Que sería de esta manera, se realiza cuando son numéricos y cuando son partes literales se realiza como la primera. Pero también podríamos tener combinaciones. Combinaciones, eso quiere decir que están combinadas partes literales y numéricas. Esto lo voy a realizar acá. Como esta ya resolvimos, ahora podemos realizar otros dos ejemplos más. Vamos a escoger otro ejemplo más y nuestro siguiente ejemplo me dice 3x al cuadrado
menos 6x al cubo y. Bueno, vamos a factorizar esta expresión. La factorización de esta expresión, ¿cómo me quedaría la factorización de esta expresión? Si ustedes se dan cuenta, en los dos términos me aparecen numéricas como coeficientes o también partes literales. Se repiten en los dos términos. Me aparece x acá y también aquí me aparece x. Aquí me aparece 3 y aquí me aparece 6. Y esos dos números tienen máximo común divisor. Podemos decir que el 3 y el 6 podemos sacarle el MCD. El MCD de esos dos números lo voy a realizar para que ustedes tengan en cuenta de cómo se realiza, ¿verdad? Entonces me quedaría de que los dos números tienen tercera parte. Tercera de 3 1 tercera de 6 2. Y de esta manera nos quedaría ya la factorización de los dos números. Pero está y de una vez podemos agregar nuestro resultado de que acá nos apareció 3, entonces voy a agregar 3 y luego como acá están combinadas estas dos, digamos, notas que yo agregué acá, están partes numéricas y partes literales, entonces ya hicimos la de la parte numérica, ahora nos corresponde ver la parte literal. La parte literal, lo que habíamos mencionado de que se repite la X en los dos términos. Pero, como nos dice la definición que tenemos que buscar, la variable con su exponente menor. ¿Quién es el exponente menor? Es x al cuadrado. Entonces, esta es la que voy a agregar como x elevado al cuadrado acá en este término. Ahora sí podemos abrir paréntesis y ¿qué es lo que yo agregué debajo del 3 en nuestra factorización? Aquí agregué 1, entonces aquí voy a agregar 1, pero vean esto, me aparece x al cuadrado aquí fuera del paréntesis, pero como aquí tendríamos x al cuadrado, podemos verlo de la siguiente manera. Solo voy a bajar un poquito todo esto. Voy a bajar un poquito y vean, tengo todo 3x al cuadrado. 3x al cuadrado podemos decir que verlo de una forma diferente. Vamos a hacerlo de una forma diferente que voy a dividir 3x al cuadrado dividido, dividido dentro de 3x al cuadrado. Esta parte es exactamente esta de acá. Y aquí tengo 3x al cuadrado dividido dentro de 3x al cuadrado, eso me va a dar exactamente el 1 que ya habíamos puesto, ¿verdad? Que es lo que nos apareció acá. Le voy a agregar flechitas para que ustedes se dan cuenta de dónde salieron los números. Este 1 es el 1 de acá. Ahora bien, de igual manera, lo que hice acá podríamos también trabajarlo acá. Podemos decir 3x al cuadrado. Copiamos acá 3x al cuadrado. Y ahora decimos de que 6 partido dentro de 3, exactamente lo que me va a dar es este número de acá. Y podemos agregar el signo negativo y agrego el número debajo del segundo coeficiente, que sería 6. Debajo de 6 me apareció el último número, que sería 2. Pero ahora bien, si ustedes se dan cuenta, también se puede resolver lo de acá. 6 dividido entre de 3 me va a dar 2. Y la x, ubiquémonos solo en x. La división. Aquí, si ustedes se recuerdan, división de potencias, nos aparece una de las propiedades en donde me dice igual base, m partido dentro de igual base, a con su exponente n. ¿Qué se hace? Se copia la base y se restan los exponentes. Eso sería la propiedad de las potencias. Y es lo mismo que voy a hacer acá.
tengo o sea, bases iguales x y tengo exponentes diferentes. 3 menos 2, aquí me quedaría lo que es solo x. Pero aquí me aparece y, pero aquí abajo en el denominador no me aparece y, entonces aquí solo me quedaría y. Solo se copia la y. Entonces al final, nuestro resultado me quedaría esta de acá. Y solo para tener en cuenta de que este 2 es el 2 que agregamos acá, ¿verdad? Para que ustedes vean de dónde salieron los números. Y de esa manera podríamos realizar. Aquí la expliqué de dos maneras y si nos da la conclusión. Y eso sería entonces nuestro tercer ejemplo. Podemos realizar otro ejemplo más. Un ejemplo más, ya un poquito más complicada. Voy a borrar esta de acá y vamos a realizar otro ejemplo más. ¿Está bien? Nuestro siguiente ejemplo me dice de la siguiente manera. Voy a cambiar de color. Nuestro siguiente ejemplo me dice 15 y al cubo más 20 y al cuadrado menos 5y. De esta manera nos dice nuestro tercer ejemplo. Perdón, nuestro cuarto ejemplo. Teniendo esto, si ustedes se dan cuenta, aquí solo tenemos monomios. Bueno, eh, para resolver esto, de igual manera, primero tenemos que observar si tenemos coeficientes en los tres. Sí, obviamente nos aparecen coeficiente 15, coeficiente 20 y coeficiente 5. Partes literales, exactamente nos aparece repetida la parte literal en los tres, o media vez que me aparezca una letra repetida en los tres, eso quiere decir que son las variables. Bueno, teniendo eso en cuenta, cumple con estas dos reglitas que nos aparecen acá. Bueno, podemos empezar sacando la factorización de, perdón, o el máximo común divisor de los coeficientes, que sería 15, el 20 y el 5. Y nos quedarían de que los tres números lo único que tienen es quinta parte. La quinta de 15 me quedaría 3, la quinta de 20 me queda 4 y la quinta de 5 me va a dar 1. De esta manera concluimos con la factorización de los, los números, que serían los coeficientes. Bien, vamos entonces vamos a copiar el, el